días, amada iglesia. Feliz domingo. Un gusto estar acá con ustedes y siempre será un privilegio compartir la palabra del Señor. Así que continuamos con nuestra serie de la primera carta a la iglesia de Corinto, para nosotros la primera epístola de los Corintios, y continuamos en este capítulo 3. Y Pablo, de lo que estaba anteriormente iniciando la carta de una manera muy paternal, no tratándolos con dureza, por decirlo así, sino expresando amor, paciencia, haciéndole recordar que ellos son creyentes, que han sido salvos por Cristo, que han nacido de nuevo, y que han sido justificados, que han sido separados, que han sido apartados, hechos santos, y que deberían vivir también de una manera santa. Ahora Él les va a decir: ahora sí, quiero que se comporten como un hijo de Dios debería hacerlo. En el capítulo 2, el pastor Daniel hablaba sobre las evidencias de aquellos que se dejan gobernar por el Espíritu Santo, de aquellos que son espirituales. Pero ahora sí, Pablo va a agarrar uno de los temas de raíz de la carta que tenía que ver con las divisiones. Y por eso el título de la palabra de hoy: evidencias de inmadurez espiritual en la iglesia. Así que con eso en mente vamos a orar y vamos a ver 3 puntos en relación a esto. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor Dios, Padre amado, santo y bueno eres tú, Señor. Gracias porque en tus bondades, en tu misericordia, aún podemos congregarnos. Aún tú pones ese querer como el hacer en nosotros, Señor, para escuchar tu palabra, para ser confrontados y enseñados por ella. Señor, oro para que cada una de las palabras que salgan de mi boca puedan ser usadas por ti, vengan de ti, Señor, y puedas hablarnos a cada uno, a nuestro corazón, y entender, Señor, que es un gran peligro ser inmaduros espirituales. En el nombre de Jesús, Dios, oramos así. Amén. La primera evidencia de inmadurez espiritual en la iglesia, y aparecerá como primer punto, es que sus miembros se comportan como niños espirituales. Versículo 1 va a decir lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está describiendo de manera inicial a los creyentes de la iglesia de Corinto como niños en Cristo, o sea, niños espirituales. Y así como los niños, los pequeños, dependen de otros para su crianza, para su protección, para su alimentación, los niños espirituales tienen que depender de otros también para aprender las cosas del Señor. Y obvio, no hay nada de malo de eso. Todos hemos sido niños o bebés espirituales en algún momento cuando hemos llegado a Cristo y hemos ido desarrollándonos en nuestra fe. Pero vale la pena considerar algo, y tal vez a manera de un ejemplo. Recuerdo que una hermana en una reunión me dijo: pastor, me tengo que retirar. Yo le digo: está bien, hermana, ¿algún inconveniente? Porque era temprano. Sí, pastor, tengo que darle de comer a mi niño. Yo le dije: hermana, no sabía que tenías un pequeño en casa. Me dice: sí, pastor. Yo le digo: ¿y qué edad tiene? 34 años. Le digo: y hermana, ¿tienes que darle de comer a tu hijito de 34 años? ¿No crees que ya está un poco grande? No, sí, pastor, pero me gusta atender a mi bebé. Y hermanos, aunque suene un poco bromista, hay personas que no crecen y no maduran, no solamente como aspectos de la vida diaria, sino también espiritualmente, y se siguen comportando como a niños espirituales. En la vida real es trágico ver que bebés o niños no crezcan. Es peligroso. Es más, cuando uno va al pediatra, justo va viendo el tema del crecimiento, tanto en talla como de su peso, que todo esté bien.
Y si el bebé no crece, hay un problema. Lo usual es que los pequeños nazcan, se alimenten. Obvio, hay que cambiar pañales también. Los que tienen bebés pequeños saben a qué me refiero. Y está bien por un tiempo. Pero imagínate que eso continuara durante años. Ahí está el problema. Y tú sabes cómo se comportan los niños. Son engreídos, pero sobre todo tienden a ser egoístas. Los niños luchan por salirse con la suya. Y quítale su juguete favorito. Ay de ti. ¡Mío! Y si viene otro niño, no, este es mío. Y tú sabes, porque cuando comienzan a ir al jardín, hay esa disputa del mi juguete, su juguete, y papás llamándote, o tú llamando a otro papá que le ha quitado el juguete a mi hijo, que se han peleado por el juguete. Y déjame decirte que lo mismo pasa con los niños espirituales. Porque si ellos no se salen con la suya, al igual que los niños, ellos se pelearán y se quejarán. Y hay muchos cristianos hoy en día que han sido salvos hace mucho tiempo atrás, pero que todavía son niños en Cristo, que siempre quieren salirse con la suya. Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto 6 años después de haberla fundado. Y él esperaba en ellos crecimiento. Y tenían que comportarse tal vez con mayor madurez, pero no con la misma, como cuando recién recibieron a Cristo en su corazón. Y sabes, lo más triste es que esta iglesia, los hermanos de la iglesia de Corinto, tuvieron los recursos espirituales para madurar y no quisieron. Los desecharon. Recuerda, ¿quién fundó la iglesia de Corinto? ¿Han estado viniendo? Pablo, muy bien. Pablo estuvo 18 meses con ellos. Imagínate estar con uno de los mejores o grandes misioneros como Pablo. Instrumento de Dios innegable. Ser instruido por él por 18 meses. Wow. Pero no solamente tuvieron a Pablo. Pablo se retiró, se fue por Éfeso y luego llegó alguien más. ¿Quién fue? Estoy tomando examen. Apolos, excelente. ¿Y quién era Apolos? Un siervo de Dios. Ya, aparte de eso. Cristiano también. Yala. Apolos era uno de los mejores expositores de la palabra del Señor. Se menciona que él era un maestro elocuente y conocedor de las escrituras. Era alguien que te desmenuzaba, por decirlo así, el texto bíblico de tal manera que tú lo entendieras. Por eso se dice, cuando Pablo escribe, que él dice que él no predicó con gran filosofía o entendimiento humano, sino solamente a Cristo y a este crucificado. No solamente se refería a que, obvio, Pablo tenía que predicar el evangelio, sino que Pablo reconoce que tal vez él no era un predicador elocuente en ese aspecto, pero Apolos se dice que sí. Y por eso que cuando llegó Apolos, incluso se menciona que la iglesia de Corinto creció más, porque Apolos, con esa erudición, con ese conocimiento y esa capacidad de poder compartir el evangelio, llegó a más personas, a personas de clase media o alta. Es más, tú sabes que en la división se mencionaban 4 grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Hasta ahora van 20. De Cefas. ¿Y quién era Cefas? Pedro, excelente. A Pedro se le conocía como Cefas, era su nombre judío. ¿Qué implicaba? Que en la iglesia de Corinto también habían judíos. ¿Y cómo recibieron la enseñanza de Pedro? 2 posibilidades. Que ellos cuando estaban en Jerusalén fueron instruidos por Pedro y luego fueron a Corinto y ahí formaron parte de la iglesia, o que siendo judíos que estaban allá en Corinto, se formó la iglesia, llegó Pablo, llegó Apolos, pero hubo un momento, algunos dicen esto, que Pedro también estuvo por ahí. Y por eso es que ellos eran partidarios de Cefas.
Más allá que dónde recibieron la enseñanza de Pedro, que queda en cuestión porque la Biblia no lo menciona claramente, es que también fueron instruidos por él. 3 grandes maestros: Pablo, Apolos y Pedro. ¡Wow! Y aún así, no maduraron espiritualmente. Así que mi hermano, si tú no estás creciendo espiritualmente, no estás madurando espiritualmente, no es culpa de los pastores. Me salvé. No, tú podrás escuchar la mejor exposición de la palabra, fuese de cualquier expositor, pero si tú no dejas que esa palabra interiorice en tu corazón, ahí tendremos problemas. Así que, para reflexionar en este primer punto, va a aparecer en pantalla la razón por la que estos cristianos de la iglesia de Corinto eran inmaduros, eran niños espirituales, no era por su falta de enseñanza. O sea, que no hubiera alguien que les enseñara. Es más, tal vez algunos de ellos fueron discipulados directamente, fuese por Pablo, por Apolos o por Pedro. No era por la falta de enseñanza, sino por su carnalidad. Así que no nos engañemos. El adquirir conocimiento no es sinónimo de crecimiento o madurez espiritual. No fueron enseñables ellos, no quisieron seguir creciendo. Estos santos de la iglesia de Corinto estaban permitiendo que su carne los gobernara en lugar que sea el poder y el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra la que tomara gobierno en sus vidas. Estaban ocupados haciendo vida de iglesia, sí, pero eran carnales. Venían a la iglesia, traían su Biblia, se inscribían en la academia bíblica, pero aún eran carnales. Aún dejaban que su vieja naturaleza los gobierne. Dejaron que su carnalidad los cegara y junto con ellos su orgullo, de tal manera que no había necesidad de hacer cambios en su vida. Mi hermano, tienes que corregir esto en tu vida. No, estás equivocado. Tú crees que es eso, pero no. Tienes que cambiar en tu temperamento. No, tú estás equivocado. Tienes que corregir tu trato hacia otras personas. No, yo estoy bien. Para ellos no había necesidad de hacer cambios en su vida. Todo lo que hacían estaba bien. No se equivocaban y por lo tanto no necesitaban madurar porque ellos ya se creían maduros. Eran hermanos que decían: pastor, gracias por su consejo, pero yo haré lo que a mí me parezca. No estoy de acuerdo con lo que usted enseña. Y lo último que yo escuché fue de un joven diciéndole a su amigo: mira, yo escucho los consejos del pastor, pero no le hago caso. Qué triste. Y por eso estas personas son aquellos que son carnales, son niños en Cristo, niños espirituales. Por eso no crecen y muchas veces critican, rechazan las enseñanzas o el consejo de sus pastores. O hasta hablan mal de ellos cuando quieren corregir una mala actitud. O sobre todo, cuando están en un proceso de restauración a través de una disciplina y comienzan a hablar y murmurar. Y con esto, mis hermanos, permítanme simplemente hacer un paréntesis. No estoy diciendo que los pastores seamos perfectos o no nos equivoquemos. No, somos imperfectos, nos equivocamos, pero tratamos de aconsejar, de predicar y enseñar conforme a la palabra del Señor. Pero acá estamos hablando de una iglesia donde la mayoría de sus miembros son inmaduros. No porque sean nuevos creyentes, sino porque han pasado año tras año y años en la iglesia y no se han preocupado por su crecimiento espiritual. Y mis hermanos, cada uno de nosotros venimos con un contexto, con un trasfondo, con una vida distinta, con un pasado distinto, con pruebas, caídas o dificultades distintas. Pero eso no debe ser excusa para no crecer espiritualmente. Tenemos que ir avanzando paso a paso, cada uno a su ritmo. Yo no puedo exigirle a una persona A que crezca espiritualmente como una persona B. Alguien que ha nacido
en una familia cristiana con alguien que viene con un trasfondo y una familia disfuncional o padres que no conocieron a Cristo. Hay que ser conscientes en eso. Pero Pablo acá no está hablando de ello, está hablando de personas que a pesar de su trasfondo y a pesar de los años han dejado de crecer espiritualmente. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Has dejado de crecer espiritualmente? ¿Has dejado que sutilmente el orgullo entre en tu corazón? Entonces yo ya no recibo consejo, a mí no me parece lo que usted me dice. No estoy de acuerdo con esto, no me gusta así que hagan la célula, mi maestro de academia bíblica no me agrada, peor que me aconseje mi pastor. Cuidado. Cuidado. Es más, si por ahí alguien en tu familia te está hablando acerca de tu carácter, tu temperamento, tu comportamiento, tus actitudes, tu forma de hablar, tu trato, y aún así tú no haces caso, estás en ese proceso de estancamiento espiritual. Y esa es la primera marca, la primera evidencia de una iglesia o de madurez espiritual en la iglesia. La segunda marca o la segunda evidencia de inmadurez espiritual en la iglesia es que sus miembros no crecen en la palabra de Dios. Pablo va a decir lo siguiente: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Obvio, se supone que los bebés deben actuar como bebés, pero no deben ser bebés todo el tiempo. A medida que pasa el tiempo, estos bebés comienzan a alimentarse, comienzan a caminar, comienzan a hablar, se caen, se levantan, se lastiman, pero siguen adelante en ese proceso de crecimiento. Y es triste decirlo, mis hermanos, pero hay muchos cristianos que no quieren crecer, que quieren seguir siendo bebés espirituales. Y Pablo dice aquí que la madurez o la inmadurez espiritual es causada por un factor principal: nuestra dieta espiritual. Y esta es la realidad. El cristiano inmaduro carece del alimento adecuado, una vez más, no porque no se le dé, sino porque le gusta comer bocadillos y comida chatarra. Y así como en nuestra alimentación diaria hay esta frase: no todo lo que me llena, me alimenta, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Y se entiende esta frase, ¿verdad? A nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres, o aún a los pequeños, ahora le decimos: no comas snacks, no comas chisitos, no comas esas galletas, no comas golosinas o chocolates, porque eso no te va a alimentar. Solamente los va a llenar. ¿Qué es lo que realmente alimenta? ¿Nadie ha comido? ¿Qué es lo que realmente alimenta? Fruta. Todos salen a comprar fruta de acá. Fruta, verduras, una buena carne, menestras. Eso alimenta. Pero las golosinas no son alimentos, solamente te llenan. Y de la misma manera era esta iglesia. A ellos les gustaba llenarse, mas no alimentarse. O sea, escogían lo que les convenía, lo que les agradaba, mas no aquello que los iba a alimentar espiritualmente, aquello que iba a transformar su corazón, aquello que iba a hacerlos a la altura y a la estatura de Cristo Jesús. Allí está la diferencia. Así que un indicador primordial de la inmadurez o madurez espiritual se muestra de la manera en que nosotros recepcionamos la palabra de Dios. A los cristianos inmaduros les gusta ser entretenidos y sentirse bien consigo mismos. Pero los cristianos maduros quieren ser edificados, iluminados por la palabra de Dios. Ellos dejan que sea la palabra la que los confronte y aún así meditan en ella. Oswald Chambers va a decir lo siguiente: la madurez espiritual no se alcanza con el paso de los años, sino
con la obediencia a la voluntad de Dios. Algunas personas maduran en un entendimiento de la voluntad de Dios más rápidamente que otras porque obedecen más fácilmente a la palabra de Dios. Sacrifican su vieja naturaleza, o sea, su carne, a la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. El que va el camino hacia la madurez espiritual es aquel que hace morir su vieja naturaleza, es aquel que considera el consejo, es aquel que se deja instruir y enseñar, aquel que reflexiona en la palabra de Dios y dice: Señor, ¿yo estaré haciendo esto? ¿Realmente estaré equivocado en esto que me están diciendo acá mis líderes, mis pastores? ¿Yo estaré en este grupo de personas en lo cual se está exponiendo hoy la palabra de Dios? Son aquellos que se dan cuenta que aún falta mucho camino por recorrer para ser como Jesús. ¿Quién de acá puede levantar la mano y decir: yo me parezco a Jesucristo? Mi hermano, yo soy el primero en tener la mano hacia abajo, porque aún hay camino que recorrer. El que va camino hacia la madurez espiritual hace morir su carne, obedece la palabra de Dios. Yo no sabía cómo debía comportarme como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como alumno, como persona en este mundo, en esta sociedad plagada de pecado. Pero ahora estoy aprendiendo porque la palabra de Dios me está corrigiendo y me está diciendo qué debo hacer y cómo debo comportarme y cómo debo actuar frente al pecado, frente a diversas circunstancias. Y voy aprendiendo. Mis hermanos, algo que yo entendí en mis primeros años como creyente es que ser cristiano es para valientes. ¿Y sabes por qué lo entendí así? Porque yo sabía, cuando estaba en mis primeros años como creyentes, que si abría la Biblia iba a encontrar cosas que iban a corregir mi comportamiento, mi actitud. Y tenía miedo, porque decía: voy a abrir la Biblia, voy a leer algo y me dirá algo Dios que yo debo cambiar. Y mi carne se resistía. Pero aún así, busco y sigo abriendo la palabra de Dios para que sea ella la que me siga transformando, porque hermano, estoy en esa misma lucha. También me cuesta obedecer la palabra de Dios. Pero es algo que debemos hacerlo, y por eso mencionaba y entendí que ser cristiano es para valientes, es para aquellos que van a hacer morir su carne para que Dios gobierne sus vidas, para dejarse guiar y enseñar por Él. Y hay personas que les cuesta, por eso no se dejan aconsejar. Por eso prefieren ocultar sus pecados y sus vidas, entre comillas, tratar de pasar desapercibidos. Y a veces pasa esto entre los adolescentes. Cuando yo le digo a uno de mis chicos: ven para conversar en mi oficina, los demás dicen: uy, ¿qué habrás hecho? Y yo le digo: ya de ahí te toca a ti, ¿no? Pero no necesariamente es porque haya hecho algo. Pero hermanos, hay creyentes que pasan años y nunca conversan con su pastor. No se dejan instruir o enseñar. No se dejan guiar. Y hay otros que pasan por la oficina, pero aún así hacen lo que gustan. El problema de la iglesia de Corinto era su falta de disposición para profundizar en su comprensión de la palabra de Dios. Por eso, mientras más profundizo, yo más conozco. Y así como un bebé necesita hacer esa transición gradual de la leche a los alimentos sólidos, también el creyente necesita pasar de las verdades básicas a las percepciones espirituales más profundas. No puede quedarse en la orilla. Tiene que entrar al fondo del mar del conocimiento y la sabiduría de Dios, de sus verdades. Pero esto, mis queridos, requiere esfuerzo, disciplina y la voluntad de ser desafiados y cambiados por la palabra de Dios. Y si no estamos dispuestos
hacer este esfuerzo o si nos resistimos a la obra desafiante y cambiante de la palabra de Dios, seguiremos siendo niños en Cristo, seguiremos siendo infantes espirituales. Y aparecerá en pantalla un creyente madura al permitir que el Espíritu le enseñe y lo dirija a alimentarse de la palabra de Dios. El creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del Espíritu. Se relajan espiritualmente. Ya no quieren venir, ya no quieren escuchar. Y si vienen, están pensando en otras cosas. Están con su celular, y por si acaso no juzgo a nadie que ahorita tenga su celular. Algunos están grabando, algunos están tomando anotaciones. Yo soy alguien, y tal vez lo menciono, que cuando otro pastor predica me gusta sentarme atrás y en mi celular tomo anotaciones de lo que predica. Pero hay otras personas que están distraídas, fuese con un dispositivo electrónico o en sus propias mentes o en sus propios corazones. Se relajan espiritualmente y dejan de escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué venir al culto? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué participar de un curso de academia bíblica? Hoy día falto mi célula. Hoy día no vengo al culto el domingo. Y mucho más, porque Satanás es tan sutil que a veces pone personas o circunstancias para que no vengas. Oye, ¿qué te parece si este fin de semana salimos a comer? O vamos al cine, o salimos con el grupo, o visitamos unos amigos. Y mis hermanos, no es tan mal ir al cine, salir a comer, visitar a unos amigos, entre comillas, relajarse. Pero no le quites a Dios lo que le pertenece. Hay otros días en la semana, hay otras horas. Y abro este paréntesis también. Hay papás de adolescentes. Hermano, no he visto a tu hijo que haya venido este domingo. Lo que pasa, pastor, que mi hijo tenía que estudiar. Y mi hermano, tenía que estudiar justo de 10 a 12, que es hora de academia bíblica. ¿No hay otro horario? Excusas. Y a veces nosotros mismos dejamos que las excusas pongan nuestros adolescentes. Y obvio, porque nosotros ponemos la misma excusa para no venir a la célula, para no venir al culto de oración, para no venir a mi academia bíblica, para no venir al culto. Permíteme ilustrártelo de otra manera. Un periódico tenía una sección de religión que se publicaba los domingos en la mañana. Y un hombre escribió allí, porque era un espacio libre. Él escribió lo siguiente: dejé de ir a la iglesia este año. Decidí que escuchar sermones semana tras semana era algo innecesario. Después de todo, fui a la iglesia durante más de 20 años y durante mi vida probablemente escuché 3,000 sermones. Solo puedo recordar unos 5. ¡Qué pérdida de tiempo! Atentamente, con un seudónimo, escribió así esta persona: alguien que está aburrido y ocupado. Esta carta desató una serie de respuestas, por supuesto, de personas que estaban en contra, como también a favor. Hasta que en la siguiente semana, el periódico publicó lo siguiente en respuesta a esta publicación del domingo anterior. Alguien respondió de esta manera: dejé de comer este año gracias a las ideas de la persona que publicó el domingo pasado en la mañana en este artículo. Decidí que comer semana tras semana era algo innecesario. Después de todo, he estado comiendo durante más de 20 años y durante mi vida probablemente he comido 3,000 comidas. Solo puedo recordar 5 de ellas. ¡Qué pérdida de tiempo! Atentamente, irónico. ¿Entiendes que es una ironía? A veces puedes preguntarte de qué sirve escuchar sermones o participar de un estudio bíblico semanal o hacer devocionales diario, al igual que el escritor de la primera carta. Es posible que te sientas tal vez aburrido o ocupado, o hay otras cosas, entre comillas, más importantes que hacer. Pero no pases por alto el hecho de que necesitas de estas cosas para sobrevivir. Jesús mismo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién ha dejado de comer por una semana? Levante la mano.
Nadie, porque sabemos que el alimento es vital. Aunque ni recuerdes lo que comiste la semana pasada, sabes que fue necesario. Al menos que alguien venga acá y me diga todo lo que comió en el mes de mayo, desde el 1 de mayo hasta el último día. Nadie es capaz de recordar. Pero es necesario alimentarse. Lo mismo pasa en la vida espiritual, mis hermanos. Tal vez no recordemos todos los sermones, tal vez no recordemos todas las prédicas, pero harán una diferencia en nuestra vida espiritual, porque nuestro espíritu estará agradecido de ser alimentado por la palabra de Dios. Y cierro con esta reflexión. Para crecer como cristianos, necesitas del alimento espiritual. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. No todas las comidas espirituales van a ser recordadas, pero te proporcionarán el alimento que es necesario para crecer y madurar como cristiano. Te pregunto, para cerrar este punto, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Le estás dando el lugar de preeminencia y de autoridad en tu vida a la palabra de Dios? ¿Te sientes tal vez saturado espiritualmente? No dejes de alimentarte, porque el día en que dejes de alimentarte de la palabra de Dios, estarás firmando tu declive, tu decaimiento espiritual. Y en tercer y último lugar, la tercera evidencia de inmadurez espiritual en la iglesia es que sus miembros se dejan gobernar por su vieja naturaleza. Versículos del 3 al 4 van a decir lo siguiente. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo está enumerando algunos problemas que tenía la iglesia en Corinto. Habían celos, contiendas y disensiones. Y permíteme ampliar un poco en cada uno de ellos. Los celos también se traducen como envidia. Es el espíritu o es la actitud de una persona que denigra a otra para exaltarse a uno mismo. Los celos se niegan a reconocer los talentos, capacidades o actitudes del otro, pero se jactan de ellos mismos. Los celos me hace envidiar lo que la otra persona tiene. Vengo a la iglesia, yo vengo tomando micro y veo que un hermano viene en su carro. Y tengo celos porque él tiene un auto. Tengo celos porque tal vez se le ve feliz y yo no tengo esa felicidad en mi corazón. Siento celos porque a él, de alguna manera, Dios a través de su pastor lo escogió para ser líder del célula, para enseñar en la academia bíblica, pero a mí no me escogen. Tengo celos, tengo envidia espiritual. En segundo lugar, habla de contiendas. Eso tiene que ver con disputas, discusiones. En el griego clásico se emplea en el contexto para sugerir la naturaleza de una persona que se deja apoderar por el odio. Y obvio, los celos me va a llevar a aborrecer, a rechazar, a odiar a la otra persona. Y voy a tener problemas con ellos. No me calles, hermano, no me calles, hermana. Me cansé del pastor. Me cansé de mis líderes. Hay contiendas. William Barclay, es un comentarista, un escritor, un teólogo, dice lo siguiente: si el hombre tiene diferencias con su prójimo, si es una criatura contenciosa, competidora, discutidora y chismosa,
puede ser un gran problema en la iglesia. Puede aún ejercer cargos en la iglesia, pero no es un hombre de Dios. Y obvio, porque acá Pablo está mencionando, después de describirlo, vosotros tenéis celos, contiendas y disensiones que son divisiones. O sea, ahora sí, yo marco mis grupos, yo soy separatista, y a veces hacen de la célula o de sus grupos de amigos un club social. Nadie más entra si no cumple los requisitos. Y viene alguien de condición más baja, lo siento, viene alguien, un chico que no me cae o que no es así como los nuestros, entonces yo lo separo, creo divisiones. Y Barclay dice, estas personas no se comportan como un hombre o una mujer de Dios. Y Pablo termina esta lista diciendo, vosotros tenéis celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque se están comportando como hombres que no conocen a Dios, pero deberían comportarse como hombres y mujeres de Dios. Y ahí está la diferencia. Pablo esperaba que abandonaran su humanidad, su carnalidad. Esperaba que se comportaran como hijos de Dios. Y por eso las divisiones, que era con lo que Pablo termina acá. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Y obvio, acá están creando divisiones, están creando falsas lealtades. Yo debo ser fiel al Señor. Pero por supuesto, si Dios ha puesto un líder delante de mí, yo debo seguir la autoridad espiritual delegada por parte de Dios con ese líder. Fuese mi líder de célula, fuese mi líder de zona, fuese mi pastor de sector o pastor de la iglesia. Porque hay un orden que Dios ha estipulado. Pero déjame decirte, estos problemas que presentaban la iglesia de Corinto en su conducta no era el problema en sí. Estos problemas de celos, contiendas, disensiones o división simplemente eran la evidencia o los síntomas del verdadero problema. Permíteme ilustrarlo. Un paciente viene al médico y el médico le dice, dígame cuál es su problema. Tengo tos, ¿qué más? Fiebre, ¿qué más? Dolor de cabeza, me duele el pecho, no puedo respirar bien. Este paciente cree que esos son sus problemas y esas cosas no son su problema. Su problema es que tiene una neumonía, ese es el problema. Las otras cosas, la tos, la fiebre, el dolor en el pecho, el problema de respirar, son los síntomas del problema. Y así vivimos nosotros, dando evidencias, presentando síntomas de cuál es el verdadero problema en nosotros. Así que los celos que está citando acá Pablo, las contiendas o discusiones y las disensiones que son desacuerdos o divisiones, no eran el problema de la iglesia de Corinto, simplemente eran los síntomas. Algunos de los síntomas, por si acaso, porque luego Pablo va a citar más. ¿Sabes cuál era su problema? Su madurez espiritual, su carnalidad. Mira, 3 veces lo menciona en este versículo. Porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Van 2 veces. Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Qué más dice? No sois carnales. Su problema es que ellos eran carnales, que eran inmaduros espirituales. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Esos síntomas eran un claro indicador de su falta de madurez espiritual. Cuando permitimos que estas emociones y actitudes negativas echen raíz en nuestro corazón, actúan como una mala hierba, ahogando el fruto de Dios que quiere producir en nuestras vidas. Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros intereses, en lugar de Dios y su reino. Y este egocentrismo, esta inmadurez, esta carnalidad, es su gran obstáculo
para el crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo le decía, ustedes son niños espirituales. Porque debiendo haberles dado el alimento espiritual sólido, aún no les puedo dar. Y por si acaso, como te dije, estos son algunos síntomas. No vayas a decir, uy, pastor, me salvé. Yo no siento celos, yo no tengo contiendas, no tengo disensiones, me salvé. No, mi hermano. Pablo está haciendo una pequeña lista y considera lo siguiente. Y aparecerá en pantalla. Toda actitud, emoción o acción que se levante y practique abiertamente en contra de la palabra de Dios en la vida del creyente, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia, es una clara evidencia de inmadurez espiritual. Chismes, murmuraciones, inconformidades, quejas, robos, mentiras, estafas entre hermanos, etcétera, etcétera. Toda emoción o actitud que se levante y se practique abiertamente en contra de la palabra de Dios en la vida del creyente es una clara evidencia de inmadurez espiritual. Y sabes, esto se ve muy en claro cuando tu familiar te dice, o tu padre te dice, hijo, mira, veo que tu carácter es muy explosivo, siempre responde mal, tienes que entregarle esa área al Señor. No, mamá, tú estás equivocada. No, papá, está mal. Cuando tu esposa te corrige algún tipo de actitud en tu comportamiento, ahí están. Pero si tú dejas que esa emoción, no, que yo soy así, pues. No tiene nada de malo, yo no estoy haciendo nada mal. Estás como los perfectos de Corinto en el primer punto. Entonces, estás dejando que eso te controle abiertamente. Y por lo tanto, es una clara evidencia de inmadurez espiritual. El sabio escucha el consejo y adquiere más sabiduría, pero el necio la rechaza. Y mis hermanos, yo espero en el Señor que todos, empezando por mi persona, hagamos una autoevaluación de nuestras vidas y en cuáles de estos puntos estamos fallando y querramos aún seguir creciendo a la altura y a la estatura de Cristo Jesús. Porque déjame decirte, Dios no quiere que la Alianza Cristiana y Misionera sea una iglesia con inmaduros espirituales. No, Dios quiere que crezcamos y por eso ha permitido hoy que escuchemos este mensaje y esta palabra, para dejar de excusarnos, para dejar de comportarnos como niños rebeldes y apartarnos de la iglesia, apartarnos de nuestros líderes, alejarnos de nuestros padres, sino para hacer lo correcto, para crecer y ser una iglesia de bendición. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das el ejemplo de la iglesia de Corinto para hacer las correcciones necesarias en nuestras propias vidas, Señor. Cuídanos, Señor, de ser orgullosos. Cuídanos, Señor, de dejarnos gobernar por nuestra carne. Danos un espíritu enseñable, un espíritu que considere el consejo, un espíritu, Señor, que busque amar cada día más de tu palabra. Señor, permítenos evaluarnos y darnos cuenta si aún somos niños espirituales. A pesar de los años en la iglesia, tal vez nos hemos estancado hace un buen tiempo, o tal vez no estamos creciendo al ritmo que deberíamos si tenemos meses o un año o 2 o 3 en la iglesia. Y que bajo el poder de tu palabra hagamos las correcciones necesarias, Señor. Padre, mi anhelo es que esta tu iglesia, todos sus miembros, desde el más pequeño, crezcamos juntos y nunca dejemos de crecer, y que maduremos espiritualmente para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.